¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a empezar la prédica de esta mañana. Hoy es tarde, no, todavía es mañana. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a entregarle esta prédica al Señor, a que nos dé sabiduría. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque hasta este momento tú has sido bueno con nosotros. Has sido misericordioso porque nos has mostrado a lo largo de nuestra vida, de esta semana, Señor, tu voluntad. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor, porque el día de hoy es momento de escuchar lo que tú tienes para nosotros, y no solamente escuchar, sino atender, obedecer lo que tú nos digas, Señor. Permite que lo que diga hoy, Señor, sea tu palabra, no sean mis anhelos, no sean mis deseos, Señor, sea lo que tú quieres, lo que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aprender de tu palabra, porque en tu palabra, Señor, encontramos sabiduría, encontramos lo que necesitamos para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Te pido que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, que abra nuestros ojos hacia lo que tú quieres y lo que tú deseas, Señor, para hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Te pido que en esta mañana, Señor, lo que se aprenda, Señor, no quede en palabras, sino que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la misma, Señor. Gracias por todo lo que nos das y gracias por permitirnos estar aquí. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar su asiento. Les voy a pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias el capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas. Dice así Lucas del 1 al 11, vamos a estar hablando. Vamos a estar leyendo para que lo sigan con la vista. Estar atentos a ciertas cosas que si en lo particular tú quieras subrayarlo, hazlo, porque son cosas importantes. Bueno, en sí toda la palabra de Dios es importante. Y dice así, Lucas 5, versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartasen de la tierra un poco. Gracias. Y sentándose, enseñaban desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Subrayen esa parte: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran de compañeros de Simón. Gracias. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Hermanos, quiero que por un momento se imaginen esta escena de Lucas 5. No estamos en un templo, no estamos en una campaña evangelística, no estamos en una conferencia bíblica, estamos a la orilla de un lago muy temprano, con pescadores cansados, con olor a redes húmedas, igual los pescadores con ese olor, manos ásperas y caras de frustración. Pedro no salió a tener un tiempo devocional, Pedro salió a trabajar y además salió mal, porque habían pasado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Estaban cansados, con la mente frustrada, con las redes vacías y a lo mejor con el corazón un poco irritado. Es ahí, exactamente ahí, hermanos, donde aparece Jesús. Fíjate en esto. Cristo no espera a Pedro en el templo. Lo buscan en esta parte del lago, en la arena. No lo encuentra en un momento de éxtasis espiritual, no lo encuentra en una rutina de la iglesia, lo encuentra en una rutina de trabajo. Para Dios no hay momentos espirituales o de no momentos espirituales, más bien toda la vida está bajo su señorío. El Señor no es, Él es el Señor de los domingos, Él es el Señor de los lunes, es el Señor de toda la semana. Él es el Señor del culto y del taller, Él es el Señor del aula, Él es el Señor de la oficina, Él es el Señor del mercado, del camión, de la casa, de donde quiera que tú estés, Él es el Señor de todo. Él entra donde tú pasas la mayoría de tus horas, no solo donde pasas 1 o 2 horas el domingo. Podrías pensar, Dios me va a hablar cuando esté tranquilo, sin problemas, sin preocupaciones. Pero Lucas 5 nos muestra otra cosa. Cristo habla en medio del cansancio, habla en medio del fracaso y habla en medio de la rutina. Jesús no pide permiso para usar la barca, entra como Señor. El texto dice que Jesús se subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la tierra. Este pequeño detalle es teológicamente hermoso, porque ¿sabes qué? La barca era de Pedro, la experiencia era de Pedro y el oficio era de Pedro. Pero Jesús entra, toma la barca y la convierte en un púlpito. Cristo hace lo mismo con nosotros. Toma lo que crees que es tuyo, tu trabajo, tu tiempo, tus habilidades, y lo convierte en un instrumento para su gloria. Él no entra como invitado tímido. Entra como Señor soberano que tiene derecho total sobre cada área de nuestra vida. La teología afirma esto con claridad. Cristo no solo es el Salvador de algunas áreas de tu vida, es el Señor de todas las áreas de tu vida. Cristo predica antes de ordenar, la palabra prepara el corazón. Antes de decir boga mar adentro, ahorita en unos momentos más vamos a describir qué es lo que significa bogar. Jesús enseña a la multitud desde la barca. No hay milagros sin mensaje, no hay orden sin palabra y no hay transformación sin una predicación. Dios obra en primer lugar por medio de su palabra. La palabra confronta, la palabra corrige, la palabra consuela, la palabra despierta la fe, la palabra abre los ojos y el corazón. Pedro escucha a Jesús enseñar desde su barca. Y ahí está ocurriendo algo. La barca de Pedro que usaba para su negocio, ahora es plataforma para el reino. Lo mismo pasa con nosotros cuando Cristo invade lo cotidiano. Nuestro hogar se convierte en un lugar de discipulado. Nuestro trabajo se convierte en un campo misionero.
nuestro tiempo en un instrumento de servicio, nuestro sufrimiento es escenario para mostrar la gloria de Dios. La escena describe nuestra realidad. A veces estamos cansados, a veces estamos en fracaso, a veces estamos en la misma rutina y un Cristo soberano que se acerca. Muchos aquí pueden identificarse con Pedro. Sigues trabajando, pero estás cansado. Has intentado cosas una y otra vez, pero ves redes vacías. Las relaciones no cambian. Los pecados que no has podido vencer. Oraciones que parecen sin respuesta. Esfuerzos que parecen sin fruto. Y tal vez sin decirlo en tu corazón has pensado, ya no vale la pena intentar de nuevo. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Señor, la verdad es que estoy cansado. Y es justamente ahí donde el texto nos muestra algo glorioso. Cristo nos aleja de los cansados. Cristo no se aleja de los que estamos cansados, sino más bien se acerca. Cristo no evita al que está fracasado, más bien lo busca. Cristo no desprecia al que tiene redes vacías, sino sube a su barca. Porque el evangelio no es que tú subes donde está Dios, es que Dios baja donde tú estás. Y este es el punto central. Cristo invade lo cotidiano para ejercer su señorío. Esta introducción nos lleva a una gran verdad. Cuando Cristo entra en la barca de tu vida, no solo viene a acompañarte en lo que ya haces, viene a dirigir lo que haces. No es un Jesús decorativo, no es un Cristo de adorno dominical, es el Señor que entra a tu historia. Es el que toma tu barca, es el que se siente en ella, es el que predica su palabra y después de hablar te da órdenes. Y eso es lo que veremos en el resto del pasaje. Cristo entra en la barca. Luego Cristo habla desde la barca. Luego Cristo ordena desde la barca. Y luego Cristo transforma de la vida del hombre del dueño de la barca. Por eso, hermanos, antes de hablar del bogar a mar adentro y echar las redes, necesitamos entender esto. La vida cristiana comienza cuando Cristo invade lo cotidiano y asumimos que Él tiene el derecho absoluto de decirnos qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ahora sí, nos vamos a esta parte de bogar mar adentro. ¿Qué significa esto? Bogar mar adentro es el llamado soberano de Cristo a confiar más allá de tu lógica. Hermanos, después de invadir la rutina de Pedro, después de usar su barca como púlpito, después de predicar su palabra o lo que tenía que decir, Jesús voltea a ver a Pedro. Le dice una orden que rompe toda lógica humana. Boga mar adentro. En Lucas 5:4. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que, si puedes subrayar esto, boga mar adentro? Tres palabras contiene toda una teología del discipulado. Estas tres palabras que muestran el señorío absoluto de Cristo. Tres palabras que exponen la diferencia entre la fe verdadera y la fe nominal. Vamos a desmenuzar esta parte. La primera, Cristo da órdenes, no sugerencias. Su voz es soberana. Jesús no consulta a Pedro, no le está pidiendo opinión, no le dice, ¿cómo te sientes? ¿Crees que funcione lo que vamos a hacer más adelante?
Jesús simplemente ordena. El verbo boga está en imperativo, es un mandato. Hermanos, debemos recuperar una verdad que la iglesia moderna ha olvidado. Cristo no es un consejero opcional. Cristo es un rey que gobierna. El creyente entiende que la obediencia no nace del sentimiento, sino de la autoridad de la palabra de Cristo. Otra vez, el creyente entiende que la obediencia no nace del sentimiento, sino de la autoridad de la palabra de Cristo. Cristo no está esperando a que Pedro sienta ganas para salir. Está esperando a que Pedro se someta. Boga implica movimiento. La fe verdadera nunca es pasiva. Boga significa literalmente remar, avanzar, moverse, salir de donde estás. El cristiano genuino no es alguien estancado, es alguien que avanza porque Cristo lo ordena. La fe bíblica no es quedarte quieto, espera una emoción, espera que esté bien. No es vivir cómodo en la orilla como lo estaba pasando Pedro. La fe bíblica responde a la palabra cuando Cristo dice, boga, está diciendo, sal de esa parálisis espiritual, sal de aquello que te da miedo, avanza en aquello que te he mandado, no te quedes donde tu lógica te dejó. Este es el tipo de fe que Santiago describe, que es una fe viva, una fe que se mueve, y una fe que obedece y una fe que actúa. ¿Y hacia dónde? Bogar hacia dónde, amar adentro. Cristo te llama a dejar la zona de control. Jesús no le dice a Pedro, mueve la barca un poquito. Sigue donde mismo, pero intenta de nuevo, ahí en la orillita, ¿no? Quédate en el agua bajita, donde no pasa nada. ¿No? Cristo ordena mar adentro. Eso significa en dos cosas, salir de lo superficial y entrar en lo profundo. Salir en lo superficial es donde tú tienes el control. En lo superficial es donde no hay riesgo. Y en lo superficial es donde no dependes de Dios. Pero entrar a lo profundo, ¿qué significa? Donde no ves el fondo, en lo profundo no ves el fondo, donde no puedes medir resultados, donde la única seguridad es la palabra de Cristo. Los predicadores dirán, Cristo nos arranca de nuestra autosuficiencia, o sea, en la orilla, para lanzarnos a una dependencia absoluta de su gracia. Lo profundo es el lugar donde tú ya no puedes y solo Dios puede. ¿Sí lo identificas en tu vida? En aquellas cosas donde tú estás viviendo en la orilla y aquellas cosas en lo que Dios te está mandando en lo profundo. Cristo confronta la lógica con la fe. Aunque la fe es lógica, todo lo que Jesús le pide a Pedro contradice su experiencia profesional. Para Pedro era el peor momento del día para pescar. Ya habían terminado su turno. Ya estaban lavando las redes. Habían fallado toda la noche y la situación no tenía sentido humano. Pero la fe no se fundamenta en lo que yo entiendo, en lo que yo siento, en lo que yo calculo o en lo que yo sé. La fe se fundamenta en lo que Cristo ordena. Ese es el corazón reformado.
Un corazón que vive conforme a la fe de Cristo. No vivimos por vista, sino por confianza ¿en qué? En la palabra de Dios. Pedro no entiende, pero obedece. Pedro no lo siente, pero rema. Pedro no lo ve lógico, pero avanza. Cristo llama a Pedro a confiar más en su palabra que en su propia capacidad. Pedro era un pescador experto. Él sabía lo que hacía, él conocía el lago, ¿no? Pues ahí vivía. Pero Jesús lo estaba llevando a un terreno donde su experiencia no sirve, su habilidad no alcanza, su conocimiento no es suficiente. ¿Por qué? Porque así es como Cristo forma discípulos. No confiando en lo que tú eres, sino confiando en lo que Él ha dicho. Si en algún momento de tu vida tú te has sentido que no eres capaz de hacer lo que Dios te está pidiendo, felicidades, hermano, porque muchos de nosotros nos hemos sentido tan incapaces de hacer las cosas y aún así hemos confiado en que Cristo obrará en nuestras vidas. El cristianismo enfatiza exactamente esto. La palabra de Dios tiene más autoridad que la experiencia humana. Tú por experiencia pudieras hacer esto, aquello, o te frenarías en hacer alguna situación. Pero cuando Dios te ordena hacer ciertas cosas que rebasan tu capacidad o tu experiencia, debemos entender que la palabra de Dios tiene más autoridad de todo esto que nuestra propia experiencia, que nuestra propia vida. La obediencia inicia cuando sueltas la orilla. La orilla simboliza comodidad, simboliza control, zonas seguras, vida sin riesgo, esfuerzos humanos y dependencia de ti mismo. Y la profundidad simboliza dependencia de Dios y una entrega total, una obediencia a su voz, caminar por fe y experimentar su poder. Cristo está diciendo, Pedro, deja lo que tú puedes controlar y confía en lo que solo yo puedo hacer. Esa es la esencia de un discipulado bíblico, hermanos. Si tú estás dispuesto a entrar a un sistema de discipulado aquí en la iglesia, debes confiar, hermano. Deja lo que tú puedes controlar. Es que yo no controlo mis tiempos en mi trabajo. Es que yo no controlo lo que pasa en mi casa. Es que yo no puedo controlar ciertas cosas de mi vida. No me puedo controlar a mí mismo. Y esa es la esencia del discipulado, hermanos. El entender. Esto se me olvidó, ya ven. El entender que tú no controlas nada de eso y dejar que Cristo trabaje en ti. Luego la frase, echad vuestras redes, la obediencia que surge de la palabra de Cristo. Hermanos, bueno, es que ya vivimos que el llamado de Cristo comienza con bogar mar adentro, pero remar no es suficiente. Mover la barca no es suficiente, avanzar no es suficiente. Jesús ha orado una segunda orden, tan directa y tan autoritativa como la primera. Y echad vuestras redes para pescar, en Lucas 5:4. No es una sugerencia, volvemos otra vez. No es una idea, no es una conversación, no es un mandato. Perdón, es un mandato. Y esta frase revela algo profundo sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y el discipulado cristiano. Y vamos a desglosarlo.
La fe verdadera siempre se traduce en obediencia visible. ¿Quieres tener más fe? Y en la medida en que tú eres más obediencia, es que vas a adquirir más fe. La Biblia nunca separa la fe y la obediencia. Nunca. Donde hay una verdadera fe, siempre habrá obediencia. Jesús no le dijo a Pedro, créelo en tu corazón, ten una fe mentalmente, siente que puedes hacerlo. No, Jesús le dijo, echad vuestras redes. La fe no se queda en palabras, ni en emociones, ni en intenciones. La fe bíblica actúa. Por ejemplo, los reformadores como Lutero, Calvino decían, somos justificados por la fe, pero la fe que justifica nunca viene sola. Es decir, la fe genuina produce frutos de obediencia. ¿Tú crees en Cristo? ¿Realmente crees en Cristo? Dice la palabra que también los demonios creen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que creen los demonios y lo que crees tú? Que no solamente, o lo que deberías de creer no se queda solamente en lo mental, en unas palabras, en unas intenciones, en una emoción, sino que esta fe produce una consecuencia. Una fe genuina produce frutos de obediencia. La orden de Cristo confronta el cansancio, la frustración y el pasado. Pedro había estado toda la noche pescando sin resultados, ya había lavado las redes, ya había aceptado el fracaso de esa jornada. Así muchas veces venimos nosotros, cansados, vacíos, frustrados, con intentos fallidos, con historias que no funcionaron. Y cuando Cristo dice, echad la red otra vez, ¿te ha pasado? Él no está minimizando tu cansancio. Él no lo está reduciendo a algo, no está ignorando tu frustración. Más bien Él te está diciendo, yo entro donde tú fracasaste y mi palabra hace lo que tu fuerza no puede hacer. Obedecer la palabra de Cristo siempre confronta nuestra lógica. Ningún pescador razonable habría echado esa red en ese momento. Ya la había lavado. Ya creo que casi la había tendido. Aparte, no era la hora adecuada, no era el lugar adecuado y no tenía sentido práctico. Aparte, no encajaba en la experiencia profesional de Pedro. Pero el cristianismo no se basa en lo que entiendo, lo que yo calculo, en lo que he vivido o lo que es técnicamente. El cristianismo se basa en la palabra del Señor. Pedro no obedece basado en la lógica, sino basado en la autoridad. Ese es el corazón de un cristiano. Las escrituras gobiernan nuestra razón, no nuestra razón a las escrituras. ¿Cuántas veces hemos tratado de justificar algo tratando de que nuestra razón encaje, o más bien dicho, que la escritura encaje en nuestra razón? No es así. Pedro responde con una fe humilde, sometida y profunda. La respuesta de Pedro es una de las declaraciones de fe más hermosas del Nuevo Testamento. Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado.
pero en tu palabra echaré la red. ¿Te ha pasado? Señor, ya hice esto, ya hice lo otro, toda la noche me la pasé haciendo esto, ya hice lo posible humanamente, o lo humanamente posible, y no resultó lo que esperaba. Pero en tu palabra voy a intentarlo de nuevo. Esta palabra tiene, esta respuesta que Pedro tiene tres componentes. Primero, tiene honestidad. Pedro no oculta su cansancio, no oculta su frustración y no oculta su incredulidad humana. Dice con sinceridad, toda la noche trabajamos sin resultados. Dios no busca actores, busca corazones honestos. Dos, otro componente, el reconocimiento de la autoridad de Cristo. La frase, pero en tu palabra, cambia toda la historia. En tu palabra significa, tu palabra pesa más que mi frustración, tu palabra pesa más que mi experiencia, tu palabra pesa más que mi cansancio, tu palabra pesa más que mi lógica, tu palabra es suficiente. Y el tercer elemento, la obediencia instantánea. No dijo, voy a pensarlo. No estoy seguro, Señor, que lo que me estás pidiendo sea lo adecuado. O tal vez después es que mi experiencia me dice que no es adecuado ahorita tirar las redes al mar. Él dijo, echaré la red. Esa es obediencia bíblica. No es negociada, no es atrasada y no es condicionada. ¿Cuántas veces cuando le hemos sido obedientes o queremos ser obedientes a lo que Dios nos dice, a veces negociamos, a veces atrasamos o posponemos la obediencia? A veces condicionamos el asunto, le regateamos a Dios. Es que si tú haces esto, Señor, yo voy a hacer aquello. Condicionamos esto, la obediencia. La obediencia no trae resultados por causa de Pedro, sino por causa de Cristo. A veces creemos que los resultados dependen de nuestra habilidad, de nuestra estrategia, de nuestro esfuerzo, de nuestra experiencia. Pero aquí vemos otra cosa. El milagro no ocurrió por la red de Pedro, sino por la palabra de Cristo. Es la gracia soberana del Señor la que produce fruto. Es su poder, es su autoridad, es su presencia. El cristiano entiende que Dios es la causa primera de toda obediencia fructífera. Nosotros lanzamos redes, pero es Dios quien llena las redes. Nosotros actuamos, pero es Dios quien da el aumento, da la abundancia. La orden de echar las redes es también un llamado misionero, hermanos. No lo olvides, Pedro echó redes físicas, pero Jesús lo estaba preparando para echar redes espirituales. Más adelante, en el mismo pasaje, Jesús le diría, desde ahora serás pescador de hombres. Toda obediencia presente abre la puerta para un llamado mayor. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo de siempre en la iglesia? ¿Por qué a veces no hay un avance? ¿Por qué a veces sigues estancado y sigues cómodo en el mismo lugar donde estás? Porque simplemente estás dependiendo y no has sido obediente a lo que Dios te está pidiendo. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Abundancia, revelación y llamado.
Y antes de que pensemos otra cosa sobre la abundancia, porque aquí en esta iglesia creemos, no somos del evangelio de la prosperidad, donde se habla mucho de la abundancia. Hermanos, después de las dos órdenes de Cristo, bogar mar adentro y echar vuestras redes, llegamos al momento donde la obediencia se encuentra con la soberanía de Dios. Y el resultado no depende de Pedro. No depende de su fuerza, no depende de su habilidad, no depende de su motivación, depende exclusivamente del poder de Cristo. Por eso, este punto es vital. Lo que ocurre después de la obediencia no es la obra del hombre, sino obra de Dios. Vamos a ver 3 resultados de obedecer la palabra del Señor. La abundancia, les decía, es una abundancia sobrenatural. Redes llenas que solo Dios pudo llenar. Lucas 5:6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, aquí no estamos viendo un golpe de suerte, no estamos viendo una coincidencia, no estamos viendo una buena estrategia, estamos viendo el poder soberano del Hijo de Dios actuando en un lago común con pescadores comunes. ¿Por qué la abundancia ocurre después de la obediencia? Porque Dios honra su palabra, no el esfuerzo humano. Si Dios ya lo había previsto es porque iba a cumplir su palabra. Porque Cristo es Señor del mar, el Señor de los peces, del tiempo y del corazón de todas las personas. Porque la obediencia abre el espacio que la gracia llena. Nota esto, las redes estaban vacías cuando Pedro trabajó en su fuerza. Las redes se llenaron cuando Pedro obedeció la palabra del Señor. Ese es un principio profundo. Dios produce fruto donde el hombre solo produce cansancio. El éxito no vino del pescador, vino del Señor que reina sobre toda la creación. Otra cosa que hace la obediencia o el resultado de la obediencia, la revelación de la santidad de Cristo. Cuando el hombre ve a Dios, ve su pecado. Lo sorprendente es que Pedro no grita, ¡qué pesca tan grande! ¡Qué bendición! ¡Qué éxito! Si te fijas, su reacción fue otra. Busca Lucas 5:8. Subráyalo, hermanos, porque así deberíamos reaccionar cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. La verdad, la verdadera obra del Espíritu Santo no es exaltar las bendiciones, es exaltar a Cristo y humillar al hombre. Porque Pedro reacciona así. ¿Por qué Pedro reacciona así? ¿Por qué no es, ay, gracias Señor, gracias por esta bendición, gracias porque ya supiste mi necesidad, gracias? Y uno no, ¿te acuerdas? No se siente uno saciado, no se siente uno bien cuando Dios te bendice con tal magnitud, con tanta abundancia, con con tanta necesidad ya suplida. ¿No te sientes aliviado? Pero Pedro, ¿cómo reacciona? Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque cuando tu vida choca con el poder de Dios, tu orgullo se derrite. Tu autosuficiencia colapsa. Tu corazón es expuesto.
tu pecado se hace visible. Pedro no estaba espantado de los peces, estaba espantado de la santidad de Cristo. Ese es el patrón bíblico. Si tú lo ves a lo largo de la Biblia, vemos a un Isaías, vio a Dios y dijo, ay de mí que soy muerto. Job vio a Dios y se aborreció a sí mismo. Juan vio a Cristo glorificado y cayó como muerto. El Evangelio enseña esto. La revelación de Cristo produce convicción de pecado. Y la convicción de pecado es evidencia de la obra de Dios, no del hombre. Llamado a ser soberano, Cristo convierte pescadores en pescadores de hombres. Después de llenar las redes, después de quebrantar el corazón de Pedro, Cristo habla de nuevo. Lucas 5:10. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí vemos la gracia soberana del Señor. Cristo no solo llena tus redes. Cristo redefine tu vida. Dios te puede dar abundantemente muchas cosas. Te puede bendecir con muchas cosas. Cristo redefine tu vida. La obra de Dios siempre va más allá del milagro. Los peces eran solo un puente. Las redes llenas era solamente un instrumento y el milagro físico estaba preparando un milagro espiritual en la vida de Pedro. El llamado de Pedro al ministerio. Nota la progresión de este pasaje. Primero, Cristo entra en la vida de Pedro porque su soberanía invade todo. Cristo predica la palabra porque se ve la autoridad revelada de Cristo en todo. Cristo ordena obediencia y se le nota el señorío a Cristo. Cristo obra el milagro, es un poder soberano. Cristo quebranta el corazón, una convicción del Espíritu. Cristo llama a una misión, es la gracia irresistible que nos transforma. Esto no es iniciativa de Pedro, no es que se le haya ocurrido a Pedro. Pedro no dijo, Señor, quiero servirte. Señor, dame un ministerio. No, el llamado viene de Cristo, la misión nace de Cristo, la autoridad es de Cristo y la gracia que capacita es de Cristo. El discipulado inicia con obediencia, pero continúa con llamado. Y la transformación final lo deja todo por Jesús. El pasaje concluye con una frase poderosa, Lucas 5:11. Y dejando todo, le siguieron. Hombres comunes, ocupados, cansados, con un buen negocio recién obtenido porque se llenaron 2 barcas. ¿Y qué le dice? Y lo dejaron todo por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se revela, nada más importa, nada más llena, nada más satisface, nada más se compara, nada más vale la pena. Ese es el cristianismo verdadero, una respuesta radical a una revelación gloriosa. Cuando Cristo habla, el único camino es obedecer. Hermanos, después de caminar por este pasaje de Lucas 5, del 1 al 11, después de que ver a Cristo que invade tu rutina, que ordena con autoridad, que demanda obediencia, que obra con poder y que llama con soberanía, llegamos al momento en que la palabra nos obliga a tomar una decisión delante del Señor. Este texto no es una historia bonita sobre pesca, no es un cuento moral, no es una anécdota motivacional, es una revelación de quién es Cristo y de cómo debe responder el ser humano a su voz.
vamos a recapitular, luego llevarlo al corazón. Cristo entra en nuestra vida sin pedir permiso. Como con Pedro, Cristo entra donde Él quiere. Entra en tu hogar, entra en tu trabajo, entra en tu rutina, entra en tu cansancio, entra en tu fracaso, entra en tus redes vacías y lo hace no lo hace como un visitante, sino como Señor. El evangelio no comienza cuando tú buscas a Dios, comienza cuando Dios te encuentra a ti. Esa es la gracia soberana del reino. Cristo habla antes de obrar. Su palabra es el fundamento de todo. Antes del milagro hubo una predicación. Antes del fruto hubo mensaje. Antes de la pesca hubo palabra. El cristianismo afirma con fuerza: Dios obra por su palabra. Así empieza la transformación. Cristo ordena avanzar más allá de nuestra lógica, es bogar mar adentro. Él no pide que entiendas, Él exige que obedezcas. Cristo no necesita tu opinión, Él demanda tu sumisión. La fe no es sentir, la fe es avanzar en la dirección que Cristo marca. Cristo demanda obediencia concreta, echar vuestras redes. La fe sin obras es muerta, la fe sin obediencia es una ilusión, la fe sin acción es autoconvencimiento. Pedro no vio milagro hasta que echó la red. La obediencia siempre abre el camino a la obra de Dios. ¿Quieres ver cómo Dios trabaja en la vida? ¿Cómo Dios trabaja en tu vida, en tu trabajo, en todo lo que haga? Empieza obedeciendo lo más elemental, hermano. Cristo actúa con poder soberano, Él es quien llena las redes. El milagro no vino por la red, ni por el pescador, ni por la honestidad, ni por la técnica, vino por la palabra del Señor Jesucristo. Rey del universo, dueño del mar y de todo lo que hay. Cristo revela su santidad. La verdadera obra produce convicción. Cuando las redes se llenaron, Pedro no corrió a contar el milagro. A ver, ¿cuántos peces llenaste tú? No se fijó en la otra barca ni en su propia barca, sino que cayó de rodillas. En la presencia del Santo, el hombre se presume tiniebla. ¿Qué significa? Que la obra auténtica del Espíritu Santo siempre produce quebranto, siempre produce humildad, siempre produce este reconocimiento de que hay pecado en mí. Y siempre habrá una reverencia profunda ante Dios. Este es el evangelio, hermanos. Cristo llama el milagro. Cristo llama el milagro, abre la puerta a la misión. Pedro pescó peces, pero Cristo lo llamó a pescar hombres. El milagro era una introducción. El propósito era eterno. ¿Cuántas veces hemos visto, oído o estado en una iglesia, hermanos, donde el milagro es el fin último de todo? Y entonces dejas a un lado a Cristo, dejas a un lado su soberanía, dejas a un lado su poder, dejas a un lado su palabra. El milagro es lo central en ese lugar. El milagro era una introducción y el propósito era eterno, hermanos. Dios no hace maravillas para entretenerte, las hace para llamarte. Cristo produce una respuesta radical. Déjalo todo, le siguieron. Hombres simples, ocupados con un negocio próspero frente a ellos, lo dejaron todo, no porque fueran extraordinarios, sino porque vieron a un Cristo extraordinario. Cuando Cristo se revela, todo lo demás pierde su brillo. Esta es una conversión verdadera, cuando Cristo se vuelve más valioso que todo lo demás. Cuando en la iglesia Cristo es lo mejor que te pudiera pasar,
Esto es lo mejor que te pudieras entender, escuchar y hacer. ¿Qué nos dice este pasaje a nosotros hoy? Y este es el punto más importante. La voz que le habló a Pedro no está muerta. La autoridad que ordenó boga mar adentro no ha disminuido. El Cristo que llenó redes sigue reinando hoy. Y te dice a ti, a tu corazón ahora mismo, boga mar adentro. Confía en mi palabra. Obedece aunque no entiendas. Echa tus redes otra vez. ¿Qué significa para ti? Para algunos es reconciliarte con Dios. Para otros es dejar un pecado persistente. Para otros es perdonar a alguien. Para otros, hermanos, es servir. Para otros es volver a la palabra. Para otros es dejar la tibieza. Para otros es confiar donde ya estás cansado. Para otros es iniciar lo que Dios te ha dicho que hagas. Para otros es rendirse completamente a Cristo. El Cristo que mandó a Pedro te está mandando a ti. Hermanos, el Señor Jesucristo está aquí por medio de su palabra. No lo ves, pero está. No lo tocas, pero te está hablando. No lo sientes físicamente, pero su voz resuena en su palabra. No te está invitando a una emoción, no te está llamando a un show espiritual, te está llamando a obedecerle como Señor y a seguirle como un discípulo verdadero. Pongámonos en pie y oremos al Señor pidiéndole que nos haga obedientes día con día. Señor, tú eres más grande que cualquier cosa que pudiéramos pensar o que pudiéramos ver, Señor. Tú eres más grande que nuestros problemas, que nuestra propia vida, Señor. A veces quisiéramos seguir haciendo nuestra voluntad todos los días de nuestra vida, pero es difícil, Señor. Es más cansado vivir conforme a nuestros términos. Es cansado pensar, razonar según nuestra propia prudencia, Señor. Ayúdanos a ser más y más entregados a ti, Señor, a rendir todas estas áreas de nuestra vida, Señor, que creemos que las estamos ocultando, pero sabemos que de ti no podemos esconder nada. De ti no podemos ver más allá de ciertas situaciones, Señor. Gracias, Señor, porque si tú nos estás llamando, Señor, ayúdanos a tener ese salto de fe, Señor, esa obediencia a pesar de lo ilógico, de lo cansados, de lo malhumorados, de todas estas cosas, Señor, de esta comodidad, de esta tibieza espiritual, Señor, y nos hagas acercarnos más y más a ti, Señor. Entender que hacer tu voluntad es más que suficiente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no ver lo que hay enfrente de nuestras narices, Señor. Nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros estudios, todo lo que hay delante de nosotros, sino ver que tú nos estás llamando, Señor, a ser cristianos comprometidos, cristianos firmes en tu verdad. Entender que tú eres soberano del Señor,
que tú todo lo puedes, que tú todo lo haces, Señor, que no hay nada, Señor, que pudiera salirse de tu conocimiento, de tu verdad, Señor. Y en esta mañana te pido, Señor, que si hay alguien, Señor, que entendió que ha estado viviendo conforme a sus términos, Señor, y que esté rendido a ti, Señor, y entender que antes de que hay un milagro en nuestra vida, antes de que hay una bendición en nuestra vida, Señor, entender que hay una palabra que te pide obediencia, Señor, que te pide humildad. Señor, ayúdanos a no ver más, a no verle más brillo a todas esas bendiciones que nos has dado, Señor, sino a rendir nuestra vida cada día más y más a ti, Señor. Gracias por nuestro trabajo, gracias por todo lo que nos has permitido vivir, por todas estas, a veces, cosas buenas que nos pasan, Señor, pero entender que no es eso lo principal, sino eres tú, Señor. Eres tú, Señor, el que nos debería de importar ante todo, Señor. Gracias, Señor, por todas estas cosas, Señor. Gracias por la vida, gracias por las bendiciones, Señor. Ayúdanos a entender que solamente tú mereces la gloria en todo lo que hacemos. Haz de mi vida un púlpito, Señor, en la cual se establezca tu reino, se establezca lo que tú has dicho, que se establezca tu voluntad todos los días, Señor. Te lo pedimos, Señor, no porque seamos buenos, sino porque tú eres grande y todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si puedes tomar asiento.